Continuando con el planteo anterior, podemos tomar dos caminos cuando trabajamos con más de una muestra. Por un lado, podemos trabajar de manera tal que se mantenga la prior, que es de tipo no informativa. Es decir, vamos a, por ejemplo, tomar una segunda muestra donde observamos que 7 larvas de 10 se encuentran parasitadas y entonces repetimos el procedimiento anterior. Es decir, le vamos a dar la misma probabilidad a cada uno de los parámetros en la distribución prior. Es decir, como ya habíamos dicho, es una distribución de tipo uniforme, equiprobable para todos los parámetros. Este tipo de estudios también se conoce como exploratorios porque no estamos aportando una información en la distribución prior. Esto me lleva al segundo camino que podemos elegir, que es cuando sí aportamos información en la distribución prior, y en este caso el estudio va a ser de tipo secuencial. Es decir, podemos hacer combinar la información de una muestra previa con la información de la segunda, y la segunda con la tercera, y así sucesivamente. Es decir, frente a esa segunda muestra, donde observamos, en este ejemplo que les di, que 7 larvas se encontraban parasitadas, en este tipo de estudios, la prior que vamos a considerar va a provenir de la distribución posterior de la muestra 1. ¿Cómo sería esto? Paso a mostrarles. Volviendo a considerar los mismos parámetros que para la muestra 1, es decir, el porcentaje teórico de parasitismo que va desde 50% hasta 90%, pero fíjense en la tercera columna que ya la prior no es equiprobable para cada uno de esos 5 parámetros, sino que es la distribución posterior que calculamos para la primera muestra, donde hay algunos parámetros menos probables y otros más probables. Esto es una distribución prior informativa. ¿Y cómo vamos a calcular la likelihood? Bueno, vamos a calcularla con la misma fórmula que ya conocimos para este ejercicio, que es la función de probabilidad que proviene de la distribución binomial. Y en este caso, lo que sí va a cambiar es que la combinatoria de n tomados de AX va a ser de 10 tomados de A7, no de 10 tomados de A8 como antes, porque esta muestra es otra muestra. Y se va a mantener para cada uno de estos cálculos, les digo, como siempre, la muestra es fija, es decir, que n va a ser igual a 10, x va a ser igual a 7, y lo que van a ir cambiando son los valores de P y Q, que son los parámetros que propusimos de porcentaje de parasitismo teórico. Si lo calculamos para cada uno de esos parámetros, nos va a dar el siguiente resultado. Y una vez que tenemos estos datos, vamos a hacer una multiplicación, como antes, de prior por likelihood, que lo vamos a observar en la quinta columna. Con cada uno de estos valores y la sumatoria de prior por likelihood, vamos a poder reconvertir a probabilidad posterior. Como en el anterior caso, vamos a hacer prior por likelihood para un parámetro específico dividido la sumatoria de prior por likelihood. Y ese resultado lo vamos a poner en este casillero. Si queremos hacer la probabilidad posterior para el siguiente parámetro, vamos a hacer este valor dividido la sumatoria de prior por likelihood. Y lo vamos a colocar en este casillero. Así vamos a obtener los siguientes resultados. Ahora podemos observar cómo se comporta la distribución prior y cómo se comporta la distribución posterior. Vamos a analizar un poquito qué es lo que está ocurriendo con una prior informativa, en este caso, versus la probabilidad posterior. Fíjense que para el parámetro de 0,50 o 50% de parasitismo, la prior es
0,049 y pasa a una probabilidad posterior de 0,03. En este caso está disminuyendo. Es menos probable. En el caso del parámetro del 60% de parasitismo, redondeado a 3 decimales, tenemos una probabilidad prior de 0,135 a una probabilidad posterior de 0,157. Aumenta la probabilidad posterior. Nos está diciendo que ese parámetro es más probable. ¿Qué pasa para el 70 y el 80% de parasitismo? De una prior a una posterior hay un aumento de la probabilidad. Se están haciendo más probables esos parámetros. Y en el caso del parámetro del 90% de parasitismo, baja. Fíjense qué pasa de una probabilidad prior de 0,217, redondeando a 3 decimales, a una probabilidad posterior de 0,067. Si lo vemos en un gráfico, vemos la prior, que es informativa, por eso ya no es uniforme, y en color rojo, y en color amarillo estamos viendo la distribución posterior. Fíjense cómo va modificándose la forma de esa distribución y empieza a mostrar cómo algunos parámetros empiezan a ser cada vez menos probables, como tenemos en el extremo del 50% de parasitismo y como tenemos en el otro extremo del 90% de parasitismo. Ahora, quiero hacer una mención especial de que en estos gráficos estoy haciendo una línea de tendencia para que vean cómo van cambiando las formas de la distribución prior y la distribución posterior, pero en este caso particular lo que interesan son esos puntos, porque estamos analizando de manera discreta los parámetros. Es decir, que el gráfico debería tener solo los puntos que ven en rojo para la distribución prior o en amarillo para la distribución posterior. Solo dejo estas líneas para que sea más sencillo visualmente, pero sepan que como estamos analizando parámetros de manera discreta en este caso, no podemos tener esa línea como gráfico final. Lo estoy usando como una línea de tendencia. Entonces queda bastante claro cómo va cambiando esa forma inicial a una forma en amarillo final o posterior. Posterior a la información de la muestra y posterior a haber aplicado el teorema de Bayes. Bien, ahora podríamos tener una situación de tomar una tercera muestra y, por ejemplo, observar que de 10 larvas totales analizadas, 8 están parasitadas, o sea, una muestra que es idéntica a la primera que podría ocurrir. Volvemos a poner en práctica el teorema en este formato de estudio secuencial, considerando como prior informativa ¿a cuál distribución? A la distribución posterior que viene de la muestra 2. Entonces, lo vamos a ver de la siguiente manera. En esta tabla vemos que para los mismos parámetros, ahora la prior es equivalente a la distribución posterior de la segunda muestra que ya habíamos analizado. Y volvemos, como paso siguiente, a calcular la likelihood con la distribución binomial, donde ahora la muestra va a ser de n igual a 10, x igual a 8, con las distintas combinaciones de los parámetros. Por tanto, si recuerdan la primera muestra, vamos a tener exactamente el mismo valor de likelihood porque estamos considerando una muestra que es idéntica y los mismos parámetros, las mismas combinaciones de parámetros. Entonces, si le prestan atención o vuelven para atrás, van a ver que son los mismos valores de likelihood. Lo que va a cambiar, ¿qué es? La prior, porque ya no es una prior no informativa, sino que es una prior informativa. ¿Que de dónde proviene? De la distribución posterior de la muestra 2. Cuando hacemos la multiplicación de prior por likelihood, vamos a tener
los valores que están apareciendo en pantalla y vamos a volver a hacer una división de cada uno de esos valores de prior por likelihood dividido la sumatoria de prior por likelihood para reconstituir la probabilidad posterior, sobre la cual estamos haciendo inferencias o estamos razonando a partir de esa distribución. Y fíjense, esos serían los resultados de la distribución posterior. Dediquemos unos momentos a observar qué es lo que pasa desde la distribución prior a la distribución posterior. ¿Qué pasa con el parámetro del 50%? ¿Qué pasa con el parámetro del 60%? Si observan esas probabilidades, van a ver cómo hay una caída probabilística en la distribución posterior, sobre todo en el caso del 50% de parasitismo teórico. ¿Qué pasa con el 70 y el 80% de parasitismo? Aumenta, no demasiado en el caso del 70%, pero sí se observa un aumento probabilístico para el 80%. Y finalmente, fíjense cómo va bajando la probabilidad posterior para el parámetro del 90% de parasitismo. Pasa de una prior de 0,067 a una posterior de 0,056. Si lo vemos como gráfico, recuerden que esas líneas que están proyectadas son de tendencia, lo que interesan son los puntos que están graficados. En rojo vemos la prior informativa y en amarillo la probabilidad posterior, y estamos viendo sobre todo cómo ese 50% de parasitismo teórico o parámetro de 0,50 se está haciendo cada vez menos probable. Y cómo se va angostando de alguna manera el intervalo que estamos viendo de esos parámetros. Eso que les acabo de decir lo vamos a ver mucho mejor cuando presentamos gráficamente las distribuciones posteriores para la primera muestra, que se encuentra en color rojo, para la segunda muestra, que se encuentra en color amarillo, y para la tercera muestra, que se encuentra en color verde. Fíjense cómo los valores, además de que van cambiando probabilísticamente, van generando un intervalo que se va angostando desde esa probabilidad posterior inicial de la muestra 1 en rojo a esta final de la muestra 3 en verde. Fíjense cómo van cambiando esa morfología de las distribuciones posteriores. Quiero mencionarles que cuando tenemos o cuando estamos trabajando con una prior no informativa, que es, por ejemplo, lo que vimos para la primera muestra, el mayor aporte lo realiza la muestra a través de la verosimilitud o likelihood, porque como la prior es no informativa, es decir, que todos los parámetros son igualmente probables, lo que más aporta el epicentro, en este caso, es la información que proviene de la muestra. Y esa información que proviene de la muestra la está manifestando la likelihood. Ahora, cuando tenemos situaciones donde hay una prior informativa, hay una interacción de la likelihood con la prior. No es solamente la likelihood la que está hablando, entre comillas, sino que es la combinación de prior por likelihood. Y además, sobre todo como vemos para la tercera muestra, se angosta cada vez más ese intervalo. Quiero mostrarles en esta diapositiva cómo sería este mismo estudio secuencial con estas tres muestras aplicando un método de programación a través del lenguaje R que ya vamos a conocer y ajustando la distribución. Porque en este caso, que les estuve explicando de una manera bastante manual, fue a través de la distribución binomial.
pero en este caso aplicamos una distribución que se conoce como beta, que ya la vamos a conocer un poquito más adelante. Lo que nos permite hacer este estudio secuencial y a través de la programación es conocer el límite inferior y el límite superior que pueden tomar los parámetros según la muestra con la que estemos trabajando. Es decir, nos va a decir el valor mínimo y el máximo que puede tomar los parámetros que son probables. Por encima o por debajo de esos límites, ya los parámetros no van a ser probables, van a entrar en zonas de rechazo. ¿Recuerdan en relación al contraste de hipótesis? Todo lo que se encuentre en ese intervalo no va a ser rechazado y todo lo que se encuentre por fuera va a ser rechazado probabilísticamente. En este caso, para la muestra 1, que fue trabajada con una prior no informativa, igual que hicimos anteriormente de manera manual, este método nos indica que el porcentaje de parasitismo se evidencia entre valores de 0,482 y 0,94. Eso quiere decir que el parasitismo o el porcentaje de parasitismo se evidencia entre un 48,2 y un 94%. Todo lo que esté por debajo del 48,2 o todo lo que esté por encima de ese 94% va a ser rechazado. Cuando estamos en presencia de la segunda muestra, que fue trabajada con una prior informativa, los límites el intervalo se empieza a angostar. El límite inferior empieza a crecer y el superior disminuye en relación a lo que observamos en la muestra 1. Y luego de hacer interactuar la evidencia con la prior y aplicar el teorema de Bayes, esto nos quiere decir que el porcentaje de parasitismo varía entre un 0,528 y un 0,887. O sea, entre un 52,8 y un 88,7%. Todo lo que esté por debajo de ese 52,8% o por encima de ese 88,7% va a ser descartado probabilísticamente. Y para la tercera muestra, los límites vuelven a cambiar y vemos que hay un límite inferior que es más alto y un límite superior que es más bajo todavía. En este caso tenemos que el porcentaje de parasitismo oscila entre 0,589 y 0,881. En porcentaje, 58,9% hasta 88,1%. Otra cuestión interesante, y si lo ven en la tabla, es que a partir del segundo muestreo, es decir, a partir del uso de una prior informativa, tanto el 50 como el 90% de parasitismo quedan descartados probabilísticamente, se rechazan, quedan por fuera de ese intervalo. Ahora quiero mostrarles cómo sería la comparación de este mismo estudio, pero en vez de haber trabajado de manera secuencial, como se observa a la derecha, podría haber ocurrido de manera no secuencial, es decir, habiendo trabajado las muestras con priors no informativas. Lo más importante es que cuando estamos en presencia de un estudio que trabaja de manera no informativa, no va a haber una interacción entre esas muestras. Por tanto, cada muestra se va a graficar por separado y se va a concluir por separado. En el caso de los estudios secuenciales, hay interacción entre esas muestras. Entonces, las muestras se van a graficar juntas y además se va a concluir como un todo. Es decir, podemos ir viendo cómo esos intervalos se van angostando o se van ajustando o van cambiando en su morfología, cosa que no ocurre cuando el estudio es no secuencial. Ahora quiero detenerme un momento
en relación a estos límites inferior y superior que estuvimos viendo, que se conocen dentro de la visión bayesiana como intervalo de credibilidad bayesiano, y se contrapone a lo que conocemos dentro del mundo clásico frecuentista como intervalo de confianza. Entonces voy a tratar de hacer una cierta interpretación o definición de cada uno de estos conceptos para que queden claros. Un intervalo de confianza, por ejemplo, del 95%, nos garantizaría que si tomamos 100 muestras, el verdadero valor del parámetro va a estar dentro del intervalo en aproximadamente 95 de los intervalos construidos. Ahora, ¿qué es el intervalo de credibilidad bayesiano? Credibilidad, o sea, creencia. Un intervalo de credibilidad se define por los límites que toma la distribución a posteriori o posterior de los parámetros según la información de la muestra. Otra forma de verlo es pensar en un intervalo de confianza como un intervalo de parámetros con los cuales se puede decidir acerca de rechazar o no rechazar una muestra. Y un intervalo de credibilidad bayesiano indica los parámetros probables según lo dispuesto por una muestra, que es el epicentro de la información. Estos intervalos de credibilidad se pueden construir sin información previa, como es el caso del uso de priors de tipo no informativa, o se pueden construir con información previa, que es cuando utilizamos priors informativas. Quisiera ahora enfocarme en una de las grandes ventajas de la estadística bayesiana en relación a la frecuentista, que es esta capacidad de realizar estudios secuenciales mediante el uso de distribuciones prior informativas, algo que desde la visión clásica no se puede hacer, porque la estadística clásica nos permite trabajar con las muestras de manera separada o sumarlas todas y hacer un único análisis. Pero no permite esto de que la información de la muestra 1 podamos aplicarla a la muestra 2 y que una determinada información de la muestra 2 la aplicamos a una tercera y así sucesivamente. Esta es una característica única que pertenece a la estadística bayesiana y que nos permite reducir los tiempos y los costos de la mayoría de las investigaciones. Un dato que no es para nada menor. Otra de las grandes ventajas de la estadística bayesiana, que en este momento solo voy a mencionar, pero en momentos posteriores lo vamos a ver con los cálculos, para que no sea un concepto en el aire, sino algo que puedan ver y practicar, es que permite detectar diferencias significativas, si es que esas diferencias existen, no es que las inventa, con tamaños muestrales menores, es decir, con bajos tamaños muestrales. Y esto se plasma porque frente a los mismos datos, frente a las mismas situaciones que se analizan, hay una tendencia a que arroje valores P más bajos. Este no es un dato menor y es en definitiva una de las cuestiones principales por las cuales ha habido y sigue habiendo una migración desde la estadística frecuentista hacia la bayesiana. Y finalmente, quiero mostrarles un poco cuál es el impacto de la estadística bayesiana en las publicaciones internacionales a través de una simple búsqueda en Google Académico con la palabra Bayesian. Si hacemos esa búsqueda, vamos a observar que aproximadamente hay unos 2.540.000 resultados donde vamos a poder ver libros y papers hasta la fecha de hoy. Con esta imagen me despido hasta un próximo video.